Estuvimos como siempre en la Universidad del Aire, la catedral de las emisoras, la Z101, en ese retorno feliz, trayendo a la gente, ¿verdad?, pues de todo el territorio nacional y ese carreteo que estuvo muy exitoso y me gustó mucho compartir con los colegas una parte de la mañana y que bueno, trabajamos muchísimo ayer. Una Semana Santa que terminó como siempre con saldos negativos y ese llamado a la conciencia de que la gente pueda frenar y detenerse. Miren, hoy me quiero referir a, precisamente ayer en la cobertura fuimos testigos, fue delante a pocos metros de la tarima donde estábamos transmitiendo que una multitud, no una multitud, un grupo de dirigentes del PLD salieron a las calles acogiendo su llamado que le había hecho su candidato o precandidato presidencial Abel Martínez. Yo de verdad que me llamó mucho la atención porque vi eso como una provocación innecesaria. Los partidos políticos deben regirse por reglas, los partidos políticos deben regirse por ley. De hecho, si ustedes me preguntan, un mérito de Abel Martínez es que fue legislador, un legislador exitoso durante varios años, presidente de la Cámara de Diputados, y muchas iniciativas legislativas que él impulsó, precisamente que existen en la actualidad, pasaron por sus manos. En noviembre del año pasado, los partidos políticos firmaron un acuerdo con la Junta Central Electoral, todos, en el que se comprometían a evitar las campañas de tiempo, porque era una preocupación grande de la sociedad y de todos los sectores de que se pudiese frenar esa campaña, porque el país había que darle un respiro. Lo que vimos ayer, a pocos metros de nosotros, de esa tarima, donde todos fuimos testigos, pienso que fue una provocación, un hecho feo y bochornoso, de, además de violentar la ley, porque hay una violación a la ley como tal, por lo que establecen los plazos, pienso que eso era innecesario. Y era innecesario porque precisamente Abel Martínez tiene futuro. Y yo, cuando Abel estaba en ese proceso interno con Margarita, siempre elogié y elogio la buena formación que tiene Abel Martínez. No es un novato en política. Pienso que Abel ha sido exitoso y Abel Martínez tiene futuro político. Y tiene futuro político porque precisamente los candidatos y los precandidatos, él tiene algo importante en su carrera política, es que tiene algo, una frase que me gusta mucho utilizarla, tiene trayectoria. Y cuando usted tiene trayectoria, debe conservarla, debe preservarse para el futuro, porque la política es muy cambiante. Fíjense que un precandidato, un candidato amanece hoy mal y mañana se desploma igualmente los gobiernos. Siempre ha sido así en política. Y la ley 3318 de partidos y agrupaciones políticas, por ejemplo, en su artículo 78, numeral 8, establece que los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de la campaña o precampaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura y que la Junta será la responsable de hacer cumplir esa disposición. Pero la propia ley 1519 establece en su artículo 280, numeral 4 y 16, sanciones administrativas que van de 1 a 200 salarios mínimos y que los candidatos y candidatas que organizaren manifestaciones, mítines o reuniones públicas antes del inicio formal de la campaña tienen esas sanciones. Entonces, primero, si la propia ley lo establece, 1, 2, si tu partido político firmó ese acuerdo como tal, ¿cuál es la prisa de Abel Martínez de convocar él mismo a recibir a la gente que viene de vacaciones? Primero, además de violentar la ley, viola el acuerdo que su propio partido firmó, también causa un malestar, un descontento, porque está fuera de plazo. Y un candidato presidencial que viene en una carrera exitosa como legislador, pienso que fue innecesario. Y me ha llamado mucho la atención, y digo innecesario porque siento que a lo interno del PLD, con lo que voy a decir, sé que mucha gente se puede sentir mal, pero bueno, eso es normal cuando uno asume posición pública. Siento que contra Abel, a lo interno, hay una conspiración en la candidatura de Abel Martínez. Y lo voy a repetir.
siento que a lo interno del PLD contra Abel hay una conspiración. ¿Y por qué lo digo? Cuando Gonzalo Castillo fue apresado con el tema del caso Calamar, que hay que decir que algunos han dicho, no, que Gonzalo acusado, no, Gonzalo es un imputado de los 20. Contra Gonzalo no hay una condena definitiva, es una medida de coerción que tiene dentro de las 7 que establece el proceso. Él tiene la segunda menos grave, la más grave es la prisión preventiva. Gonzalo tiene impedimento de salida y arresto domiciliario, es un imputado de los tantos que tiene, de los 20 que tiene, no ha sido condenado. Entonces, a raíz de que se dio ese caso con Gonzalo, salieron a lo interno muchos dirigentes. Usted me diría, bueno, no son dirigentes tal vez del comité político, comité central, pero son dirigentes importantes, todos son dirigentes. Que se sustituya la candidatura de Abel por la de Gonzalo, eso es una locura que ninguna cabeza puede caber. Y en el fin de semana observé que dirigentes importantes hasta de la misma seccional del extranjero, de Nueva York, aquí mismo, se han dado Gonzalo por Abel. Es un disparate político, es una locura, porque al día de hoy usted puede disentir lo que usted quiera, pero el precandidato oficial del PLD hoy se llama Abel Martínez. Por eso es que digo que contra Abel a lo interno, eso no es más que una conspiración de un precandidato que no hay forma, señores. Claro, se puede dar el caso que finalmente el partido es el que postula y el partido lo puede hacer, pero sería una locura política con un precandidato que además de ganar de manera convincente, Abel Martínez ganó convincente un proceso interno. Al día de hoy, usted puede decir lo que usted quiera, pero es la figura principal porque es el precandidato. Y cuando se oficialice que sea candidato, que se inicie el proceso de la precampaña, que de acuerdo al cronograma de la Junta lo que establece es el 2 de julio. El 2 de julio es que se inicia ese proceso de precampaña y en octubre entonces los partidos políticos van a escoger los candidatos mediante la modalidad que establece en su proceso interno. Una parte hablan de encuesta, otros hablan de convención y demás. Pero al día de hoy, la realidad es que Abel Martínez va a ser el candidato del PLD. Por consiguiente, esa conspiración interna que siento la candidatura de Abel, pienso que finalmente es innecesaria esa conspiración, porque proponer hoy que se sustituya a Abel por Gonzalo, eso no tiene sentido político, salvo que sea para joderle más la vida a lo interno a Abel Martínez, que después que ganó esa precandidatura hay mucho celo y bembita, que la unidad totalmente no está garantizada al interno hoy del PLD y que solo así se explica su descenso político que cada día sigue sin poder conectar fuertemente con una sociedad, tanto interna ahora y mucho menos fuera. Pero Abel tiene futuro político, por consiguiente pienso que esa conspiración es innecesaria.